Perfecto. Bueno, un gusto nuevamente saludarlos. Gracias por la presentación. Gracias a mi amigo, el doctor Carlitos Calderón. Es un gusto estar nuevamente en este tercer año consecutivo participando para el Congreso Internacional, un magno evento. Muchas felicidades a los ponentes. Estaba escuchando las ponencias, extraordinario. Bueno, el doctor Carlitos me encomendó un tema que a mí en verdad me apasiona muchísimo. Es un parteaguas hablando del piecito con complicaciones diabéticas. Y me pide que hablemos sobre la cirugía de la reconstrucción, la descarga ortésica si es necesaria o la amputación. Y en el paciente que está severamente lesionado por una neuropatía, que prácticamente cuando hablamos de neuropatía muy severa o grave, nos estamos enfocando a la fase más avanzada del pie con patología neurológica, que es el pie de Charcot. Aunque también hay patología neurológica muy severa sin Charcot, es una de las patologías más frecuentes y que incluso es causa frecuente de ofrecer como médicos la amputación. Y hoy quiero convencerlos de lo contrario, que hoy no debemos amputar más Charcots ni pacientes neuropáticos. Tenemos que salvarlos. Existe la forma de hacerlo. Tengo algunos casos que les quiero mostrar para mostrar la evidencia que el pie de Charcot es recuperable. Es para caminar, a lo mejor no funcional para jugar grandes deportes, pero sí para poder hacer actividades y evitar la amputación. Entonces me centro en estos objetivos, definir las situaciones críticas determinantes que condicionan una amputación, definir la terminología operativa y diagnóstica del pie neuropático severamente lesionado, que casi siempre se habla de Charcot. Estas dos premisas son importantísimas porque quiero primero descartar las posibilidades que no nos deje pensar y que no nos quede duda que tenemos que amputar, hay que evitarlo. Identificar el factor agravante y diferenciar el ataque agudo agregado al Charcot que puede estar agregado. Definir las clasificaciones para el pie neuropático propiamente de Eisenholz y de Sanders y Frickberg, que son muy necesarias para establecer la terapéutica del pie neuropático y establecer las terapéuticas quirúrgicas en el manejo del pie de Charcot, cuáles puedan ser, si quirúrgicas, no quirúrgicas, y decidir la mejor opción, que esos deben ser nuestros dos caminos. Y la primera, prácticamente, sacarla desde el principio, no debemos amputar. Es un reto médico, incluso todos hemos amputado cuando ha sido necesario, pero que sea nuestro paciente que es prácticamente indicado, porque ya tenemos no hay una evidencia que pueda mostrarnos que pudiéramos llegar a salvar la mínima cantidad que se debiera perder. Una amputación menor, preferentemente en el momento que tengamos que hacerla, y evitar, por supuesto, las amputaciones mayores. Es un tema complicado de quién es la decisión amputar y hasta dónde amputar y por qué se va a amputar. Eso es una situación complicada de elección, no solo para el paciente y para el médico, sino además para el paciente, para la familia, y las comorbilidades que eso lleva a mediano plazo. Esta es una foto en Bucaramanga hace 3 años, nuestro amigo el doctor Amar Ibrahim, y él hablaba precisamente, y como se ha repetido de manera constante, una amputación en 5 años te puede generar que tu paciente ya no esté vivo. Entonces hay que pensarlo 2 veces antes de generar y proponer una amputación. Si hay factores agravantes, además de la neuropatía, debemos controlarlos, como ayer platicábamos, porque si no es un cuento de nunca acabar, un círculo vicioso. Tenemos que hacer delimitaciones metabólicas y detener las situaciones que puedan ser agravantes a la neuropatía, porque son círculos viciosos. Arteriopatía más neuropatía, se genera más arteriopatía y más neuropatía. Es un círculo vicioso, como ya nos platicaba también ayer el doctor Carlitos Calderón en su excelente conferencia sobre neuropatías. Tenemos múltiples estructuras que nos generan lesiones en el miembro inferior. Todas estas pueden determinar influencia sobre el piecito que tiene una alteración de Charcot. Bien les comentaba y comentábamos que hay clasificaciones múltiples, la que gusten usar, pero que sea una bien estandarizada, que te obliga a que tengas que hacer una revisión bien meticulosa de todo el miembro inferior y que determines los factores agravantes. A mí me encanta el sistema latinoamericano Sanelian porque es uno que con los 4 factores agravantes que te marca, como dicen en rojito aquí, infección, isquemia, edema y neuropatía, te hace obligatoriamente revisarle prácticamente todo. Y con eso te das cuenta si tienes que corregir alguno de esos factores agravantes para corregir incluso la neuropatía agregada o la fase avanzada en la neuropatía o viceversa, el edema en el edema, isquemia, y todos van de la mano, es como un círculo. Entonces, si alguien no lo está usando, yo se lo recomiendo porque te obliga de alguna forma a hacer la exploración física
completa, adecuada y además tener tu conteo y tu puntilleo en la historia clínica. Esta es quien no la conozca y quien la conozca es extraordinaria. Vamos a hablar principalmente del punto 7. El punto 7 es el que nos habla de neuropatías, específicamente con el más grave de los 3 puntos, cuando le sumamos 3 puntos en la escala de Snellian, que es hablar de la neuropatía más severa, que es el Charcot. Hace 3 años le pregunté en el 2019 al maestro, el doctor Fermín Martínez, vía telefónica, 4 de abril. Dije, maestro, ¿y cuándo amputamos o cuándo no amputamos? Hice una conferencia también de amputaciones y me comentaba, me dice, mira, resume prácticamente este cuadro. Si tenías un grado 1, hay una probabilidad muy pequeña de amputar con los factores agravantes del tipo 1. En el grado 2 hay una probabilidad de 7 de 10, como dice, de éxito, muy probable que se salve y que no tengas que amputar si corregiste el factor agravante, y en el 3 tienes un éxito de 3 de 10. Entonces ahí tienes que ponerle todos los kilos a corregir los factores agravantes, ya sea la isquemia, sea la infección, sea el edema, sea la neuropatía o el mixto, que serían los 5, e incluso, aunque hayas hecho todo correcto, muchas veces el paciente no responde como tú esperas y tendrás que salvar la vida y tendrás que hacer la amputación. Pero no hay de otra. Pero porque ya lo hiciste correctamente, hiciste un estándar para poder evitar el salvamento de la extremidad, y si no se pudo, pues ya limitaste el daño, buscas el salvar, aceleras una cicatrización y al final tratar de regenerar y reconstruir, que es lo que más me gusta y me gustaría que todos nos convenciéramos de eso, reconstruir y de mantener los puntos de equilibrios neurológicos y las riendas de caballo que siempre hemos hablado para que se mantenga ese equilibrio dinámico durante la marcha. También le preguntaba hace 3 años al doctor José Manuel Ceja y él me decía, también hay 2 vertientes, la infección muy severa, la isquemia severa, y cuando es el dolor insoportable podríamos ponerlo en tema de juicio. El tema es ahí que después, una vez que amputamos, la rehabilitación es compleja, casi nadie la lleva después, lamentablemente todos deberían llevarla de manera obligatoria. El uso de prótesis también está medianamente estudiado y muchos no utilizan sus prótesis. La rehabilitación con la prótesis es algo complicado, tratar de evitarla. Con el piecito con una polineuromio-osteoartropatoía degenerativa y progresiva, a esto le llamamos Charcot, porque además es un edema crónico con destrucción arquitectónica agresiva y aguda por siempre del pie. A esto le llamamos Charcot. Y cuando hablamos de esta neuropatía tan severa y tan agresiva, pues es toda esta combinación de palabras y que son acciones fisiopatológicas que nos van generando lesiones, porque los nervios al jalar mal y al no correr bien la electricidad empiezan a destruir las fibras a sus compañeras, que son las miofibrillas empiezan a no accionarse bien y generar lesiones y falta de movimiento articular y lesión repetitiva por traumatismo óseo, y termina destruyéndose la arquitectura del pie y del organismo, incluso hasta la rodilla, de manera muy severa por falta de esa neuroconducción adecuada con un edema crónico. Entonces tenemos pies bastante deformados, muy destruidos, con una neuropatía muy severa que va generando la lesión. Esto es importante tenerlo bien en mente. Estas 2 clasificaciones son muy importantes. La Eisenhower te dice que va empezando el problema y empieza a haber un edema, el pie caliente con rubor. Esa fase la debes identificar. Se te puede confundir con infección, debes tener mucho ojo y ojo clínico. Tomar plaquita de rayos X siempre te va a servir. En la etapa 2, coalescencia, cuando llega el piecito en saco de huesos, que ya está como suelto. Y en la etapa 3 se reconstruyó y se pegó, pero se pegó chueco o mal y todo deformado con puntos de presión que va a generar ulceración. Entonces debe estar bien claro, 1 va empezando, 2 ya está roto en saco de huesos y 3 está ya pegado, mal pegado. La de Sanders y Frickberg, por clasificación anatómica, va de adelante hacia atrás, cuando el nivel 1 está en las articulaciones falángicas, en las interfalángicas y las metatarsofalancicas. 2, cuando nos vamos atrás a nivel de la articulación tarso-metatarso cuneiforme. El 3, cuando estamos hablando de la articulación de Chopard. El 2 es para Lisfranc, 3 para Chopard. 4 cuando estamos a la articulación del tobillo, de la tibia astragalina, y el 5 a nivel de calcáneo. Estas 2 las debes combinar, porque ahora que te voy a mostrar las imágenes de los pacientes con neuropatías, te digo, es un Sanders y Frickberg 3 o 4 con un Eisenhower 3, y le puedes hacer una exostectomía y les va a ir maravilloso. Les pones una férula después y les va muy bien y pueden andar perfectamente bien. Entonces es importante que estas 2 clasificaciones las enlaces mentalmente. Puedes apoyarte de los estudios de gabinete que tú quieras para poder reforzar tus imágenes. Y si estás sospechando incluso probables infecciones en hueso, pues puedes pedir gamografías para asegurarte que no haya una infección, sobre todo si vas a operar. Es clínico, pero con esto te aseguras que sea el tratamiento más adecuado.
vas a ofrecerle un tratamiento quirúrgico o con ortesis, preservando la extremidad, tienes que ver si la patología neurológica viene desde arriba, si con lo que vas a hacer lo vas a hacer caminar, o si lo vas a operar y no va a caminar, qué edad tiene, qué pronósticos tiene, para que el paciente tenga más claro cuál va a ser el objetivo de la cirugía y que puedas proceder. Obviamente, para poder proceder a un tratamiento quirúrgico, debes tener el factor agravante resuelto y eliminar el estadio crónico lo más posible para que tenga un buen éxito tu tratamiento, sobre todo si es de tipo quirúrgico, y casi siempre es de tipo mixto. Da cirugía y además agregas la rehabilitación, que casi siempre es por siempre, y ortesis y tratamientos externos para sostener la debilidad tan agresiva que tiene esta neuropatía tan severa como es el Charcot. En una fase aguda, cuando estamos en Eisenholz 1, lo ideal es inmovilizar y vigilar hasta que logramos consolidar donde queremos que consolide. En una fase 2, en una inestabilidad esquelética, yo casi siempre procedo al tema de tipo quirúrgico o utilizo material de osteosíntesis para fijar y acomodar los huesitos, y me apoyo, por supuesto, de material ortésico para generar una situación de moldura extra para los materiales de osteosíntesis, tornillos canulados específicamente, que es lo que más utilizo, y también algunos retrógrados, pocos externos y lízaro, pero también los llegamos a usar. En una fase 3, donde ya está pegado el hueso y que está con bolas, salidas y que quedó chueco, hay que hacer alineaciones y tratar de formar las estructuras óseas para poder generar que esos puntos de presión no estén haciendo un puntilleo donde va a generar una úlcera repetitiva crónica que puede terminar en infección y hacer un factor agravante por infección. Le puedes poner, mientras lo operas, algún factor externo como una plantilla con un sacabocado, donde el punto de presión sea menor y por tanto la úlcera disminuya, pero no es un mientras te opero, porque se debe generar en algún momento una situación definitiva, y esto es de manera parcial, y después te apoyas con algún aditamento externo para generar el buen manejo. Cirugías de estático, de dinámica, esto es importante. Para pie, Charcot es complicado a veces generar las cirugías de dinámica, pero es importante tratar de reforzarlo y apoyarte de un equipo de rehabilitación. Aquí está la doctora Betty Verónica, que es parte aquí en el equipo, que ayer también expuso, y cómo poder generar la rehabilitación después en el tratamiento. Entonces, tienes múltiples formas de hacer cirugías y colgajos, transposiciones para generar esa reconstrucción del pie más complicado que veas. No existe pie complicado. Todos tienen grado de dificultad alto hasta muy alto, pero con una buena vigilancia puedes en 3 o 4 meses al paciente volverlo a poner a deambular y haber salvado el piecito. Estas son algunas de las materiales que utilizamos para hacer incluso cirugía de mínima invasión, que es lo que más utilizo para reconstrucción de Charcot. Evito hacer las grandes incisiones porque son pacientes que ya tienen además edema, con dificultad de cierre por agravante de edema, y que si hago incisiones grandes, después me cuesta trabajo cerrarlo. Prácticamente todo hago incisiones con medio centímetro, máximo 1 centímetro, por ahí ponemos los tornillos, o hacemos las exostosectomías, hago las cuñas, hago transposiciones, elongaciones, para generar que estos tratamientos puedan ser los más efectivos. Aquí tenemos ya algunos casitos de lo que hacemos para hacer las artrodesis, si es necesaria o llegan a ser necesarias en algunos pacientes, y poder generar los puntos de presión. Aquí se ve el tamaño de la fresa frente a un calcáneo, es mínima, es del tamaño de medio centímetro o menos, y puede generar grandes resultados. Aquí son algunos casos múltiples de todo, de tocho morocho, decimos acá en México, les puse para que pueda ser muy evidente los tratamientos. Aquí una exostosis, una Eisenholz de tipo 3, ya donde está consolidado, y con Sanders y Frickberg 3 también, 3 y 4, quitamos la exostosis y al mes está cerrado una exostosis que no iba a cerrar de otra forma, con una plantilla simple. Este paciente ya también con una Sanders y Frickberg 4 y 5, y tiene también además el Eisenholz tipo 3. Y iba a en cualquier momento romperse ese tobillo, entonces decidimos usar material de osteosíntesis. Este caso es bastante frecuente, son pacientes que me llegan casi siempre porque ya todo mundo les ha dicho que los van a amputar, que llegan con el pie colgado y que no tiene ningún salvamento. La verdad es que no, les ponemos ya sea el fijador externo, que yo lo utilizo muy poco, más el tratamiento con tornillos canulados, siempre de titanio y de la mejor calidad, porque cuando se utiliza acero hay rechazo de material de osteosíntesis y es un cuento de nunca acabar. Lo utilicé en un solo caso, una sola vez, y no lo volví a usar más. Tienden a hacer reacción y la literatura también así lo muestra. Entonces aquí es como se pone, meto mis guías para los tornillos canulados, hago explicaciones para hacer artrodesis, y en prácticamente 4 o 5 meses, y además dando algún medicamentos para reforzar la consolidación ósea,
favorecemos el que esta es la misma paciente, le pongo bota Walker neumática y a los 4 meses pues los tengo caminando. Y ahí está el piecito fijo y puede hacer una deambulación prácticamente normal. Este es otra paciente, también sexo femenino, también ahí como hacemos las fijaciones para hacer la artrodesis, dependiendo sea el caso, si le hacemos doble, triple, 4, pues hasta quíntuple artrodesis y generamos y quitamos los puntos de presión por mínima invasión para generar que esos bordes no estén desalineados y no hayan contactos de más de 2.8 kilogramos sobre centímetro cúbico, porque eso puede generar y condicionar a estar generando úlceras repetitivas. Esta es una paciente que no tenía dinero para operarse, pero estuvo con nosotros, usamos puro yeso de contacto total, externo, hasta que cerramos y logramos mantener, y se pegó el hueso y pudo mantener su deambulación, aunque todo el mundo le decía que la tenía que amputar porque ya esa era un Eisenholz de tipo 2, severo, muy severo, y Sanders y Friedberg 4 y 5. Entonces todo el mundo le dijo, le iban a amputar. La verdad es que la dejamos caminando y logramos pegar con el yeso de contacto total. También puedes usar yeso completo o de preferencia de fibra de vidrio o también utilizar la férula posterior, dependiendo del caso. Sobre todo cuando hay heridas, muchas veces yo termino poniendo la férula para no complicarme la vida después con las curaciones, sobre todo curaciones muy extensas. Entonces, aquí este es otro caso, también utilizamos tornillos retrógrados para neuropatía bastante severa, pero donde todavía tiene una buena consolidación, es un paciente joven, 28 años, pero con una artrosis ya muy importante, y terminamos poniéndole un retrógrado y con buen resultado, pero esto casi siempre lo usamos, como insisto, con pacientes jóvenes. Esto es un caso de los que les platicaba que no fue con canulados, que la verdad solamente fue una sola vez, pero empezó a hacer reacción, terminé quitando los tornillos, quedó bien porque le pusimos férula posterior después y anduvo bien, pero sí estaba haciendo reacción y fue del cierre de un par de las incisiones donde pusimos los tornillos canulados, todo por percutáneo. Igualmente, esta es una pacientita que manejamos con férulas nada más para mantener la angulación adecuada en los huesitos, que es el que pegase sin material de osteosíntesis y sin cirugía. Este es otro caso complicado, bastante severo. Las placas ahí como lo muestran, ya es un Sanders y Friedberg 4 y 5, es un Eisenholz del tipo 2, también masacote de huesos, y que logramos fijar, ahí se ve la placa en la mano izquierda y en la piernita como llega casi en Z y en mecedora, y con una fijación artrodesis triple logramos poner los tornillos, alinear incisiones mínimas como se ve en la parte inferior, le dejamos una buena alineación, un buen sostén para que pueda andar, y esta es la misma paciente a los 2 meses de posoperada, y hicimos elongaciones también tendinosas y todo para dejar una mejor posición y tracciones neuromusculares, y la paciente pudo andar sin problema nuevamente caminando. La foto izquierda es la antes de operar, la última es donde ya la tengo caminando en la foto final. Ahí está la foto final del mismo caso, del mismo paciente. Pacientes que ya hemos amputado pero que tienen charcot y que tienen destrucción posterior, también le hacemos exostosectomía si es necesario, o hacemos alineaciones también con material de osteosíntesis para dejar artrodesado algún punto y no se esté traccionando, o elongaciones y transposiciones si es necesario. Otro caso también parecido, si es hacer tracciones, hacemos tracciones. Un caso también ya complicado, material de osteosíntesis, todos con tornillos canulados para lograr hacer fijaciones. Ahora en plena pandemia hemos tenido aumento de las infecciones de los edemas y también del charcot, y este es un caso bastante complicado, difícil, con una dermatosclerosis terrible que además nos complicó para poder entrar con mínima invasión, pero logramos hacer al final con una fijación importante, y el paciente queda deambulando sin problema después de 5 meses. Este es otro caso bastante severo, es una lesión ya prácticamente de huesito colgando, ahí estamos operando y se ve cómo está el drill ayudándome para poner los canulados, y al fin y al cabo logramos hacer una alineación para que la paciente se pueda mantener con el piecito alineado, poder seguir caminando a lo largo de 3 o 4 meses. Siempre nos apoyamos de material de osteosíntesis por férulas y también por el equipo de medicina de rehabilitación, que nos ayuda a llevar esa evolución a donde queremos. Otro caso muy bonito, este es un Eisenholz 3, Sanders y Friedberg 3 también, ya se ve la exostosis, no dejaba que cerrara esa herida, lo dejé sin caminar 15 días para poderlo operar sin herida y con bastante buen resultado. Quitamos la bolita, la pura exostosectomía, y tenemos un buen resultado. Un caso complicadísimo es Anelian de 27 puntos, con factores agravantes todos, con sepsis severa,
pero un paciente de 45 años, entonces nos animamos a tratar de intentar salvarle. Desde que sacamos esa ámpula que se ve ahí en el borde izquierdo, aunque venía con Charcot, salió todo tejido purulento, necrótico, terrible, una esbridación bastante amplia que tuvimos que hacer. Aquí este es otro caso distinto porque primero sacamos todo el ataque agudo, como habíamos platicado, y después, como se ve en la porción del lado derecho, una vez ya controlada la fase que pudimos incluso injertar y que vemos que ya está fuera del peligro de infección, se ve aquí como puse incluso unos clavitos de Kirchner de titanio para poder hacer una fijación previa y después hacer la cirugía ya reconstructiva total. Este es otro caso distinto, también una exostosis por Exintol 3 y Sanders y Piribet 3, en el que hacemos la exostosectomía. Aquí se ve cómo está la exostosis en la placa superior y en la de abajo ya cómo está eliminada la exostosis, punto de presión eliminado, pues tendrá buen resultado para el cierre secundario. Este es otro caso, igual parecido al anterior, en el que también damos la exostosis, ahí se ve cómo eliminamos y ya en el piecito se ve ya sin el punto de presión que generará seguramente el cierre de la herida. Este es otro caso muy parecido, estos son muy frecuentes, todos tenemos, quitamos la bolita, hacemos alineación y se ve como en la placa 2 y 3 hay diferencia porque uno ya tiene, se ve el cuboides ahí salido hacia abajo y en la que sigue ya hice una cuña para elevar el cuboides y generar que ese punto de presión se elimine. Si hay infección, es importante no poner material de osteosíntesis, así como está indicado, y puede ser el momento de utilizar los aditamentos externos, como son los fijadores de Ilizarov. Siempre tratar de todo reforzar el evitar el estrés oxidativo, fomentar la biofosforilación oxidativa y de oxigenación, todo el control nutricional y metabólico, que ya no me voy a regresar porque ya lo han visto mucho con varios compañeros que lo han hecho de manera magistral, y reforzar que debes tener ese control metabólico de manera importante. En lo farmacológico sí menciono dos importantes, que es, además de controlar la glucosa, los antirresortivos, los bifosfonatos orales, la calcitonina, reforzarte con electromiografías, neuroconducción para valorar cómo está la conducción neurológica, apoyar en la parte de rehabilitación y que te pueda hacer un extra y mantener la mejor composición neuromuscular. El teriparatide es un medicamento extraordinario que también te puede servir para mejorar esa consolidación ósea, sobre todo cuando estamos hablando de un factor de Eisenholz 1 o un 3 y en el 2 con mayor razón para poder asegurarte la consolidación porque son como huesitos de cascarón de huevo. Entonces tienes que hacerlos fuertes y resistentes. Como conclusiones, la neuropatía de Charcot es una enfermedad sindromática de múltiples factores agravantes que tienes que resolver antes de tratar el Charcot, como lo pueden ser la enfermedad vascular, la infección, la inflamación y el edema crónicos, los metabólicos, que deberán ser diagnosticados y tratados de manera multidisciplinaria por el equipo de medicina interna o los nefrólogos o hepatólogos o quienes tengan que agregarse, además cardiólogos, y poder dar la solución. Y además, tener una clínica farmacológica, fisioterapéutica y de descargas agregadas a la quirúrgica y tratar entre estas dos irse mezcolando a lo largo de la vida del paciente. La cirugía MIS es una técnica bastante importante, imprescindible en tratamiento de la corrección de Charcot y en la neuropatía, pero hay múltiples formas de matar la liebre, lo que sí tratar de evitar a como dé lugar, no más amputaciones. Espero haya sido de su agrado, haya sido entendible. Les mando un fuerte abrazo por toda América Latina y siempre es un gusto estar colaborando en este Congreso Internacional.